hoy quisiera llamar a nuestro hermano, vamos a orar en este día por continuar orando por las personas que ustedes escribieron para invitar para el próximo fin de semana. Seguimos orando, seguimos pidiendo por estas personas, que Dios use la vida de ustedes también para que estas personas sean tocadas por la palabra de Dios. Entonces vamos. Señor, Padre, te damos gracias, Padre, por este día. Damos gracias por tu amor, Padre, por tu misericordia. Padre, en este momento levantamos en alto estas peticiones, estas personas que acá están escritas en todos estos papeles, Señor. Padre, estamos a una semana de este evento, Señor. Señor, y te pedimos que en ese día, Dios Todopoderoso, que tú, conforme a tu perfecta voluntad, Señor, tú te muevas en esos corazones, Señor, y vengan al arrepentimiento, Señor, a esas personas que tú has llamado para este tiempo, Padre Santo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que en ese día, Señor, sea un día donde personas sean liberadas, Señor, donde personas conozcan el amor y el señorío de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Padre, yo oro, Padre, que todo obstáculo que quiera interponerse, Señor, a que ellos estén acá, Padre, lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, y oramos que en ese día va a ser un día de transformación, Señor, donde nuevas almas conocerán de Cristo, donde nuevas personas rendirán sus vidas a sus pies, Señor, y habrá un cambio eterno en sus corazones, Padre, donde personas que no te conocían serán regeneradas, Señor, en el Espíritu para nacer de nuevo, Señor. Declaramos, Padre, en tu palabra, Señor, en esas personas haya un nacer nuevo, Señor, un nacer en el Espíritu, Padre Santo, y que puedan caminar por fe, Señor, y que, Padre, que toda cosa del pasado en ese día ellos la rindan, Señor, y vayan corriendo a ti, Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, y declaramos en tu nombre victoria sobre esas almas, Señor, que se van a entregar a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Rolando. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Iván Agustín, soy parte del equipo de predicación de la iglesia He Visto la Luz. No sé si alguien viene por primera vez a este lugar el día de hoy, bienvenida, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. También a los que ya tienen unos pocos tiempos que están con nosotros, gracias a Dios que hemos podido seguir compartiendo este tiempo, conociendo más a Dios, ¿no? Amando más a Dios. Entonces, bueno, iba a compartir yo de Efesios 11, capítulo 2, versículo 11 en adelante, pero justo empieza el versículo 11, dice, por tanto, acordaos, dice, no, ese por tanto nos conecta directamente a lo que es la primera parte del capítulo 2, así que vamos a empezar desde el versículo 1 para saber por qué dice por tanto, ¿no? O sea, a consecuencia de esto que les acabo de decir, ahora ustedes deben comportarse o deben hacer esto que les estoy a punto de decir, ¿no? Algo que el libro de Efesios nos debe llenar de esperanza y gratitud a Dios es que nos muestra todas las misericordias que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Y también a partir de esas misericordias, cómo debe ser el comportamiento que nosotros tenemos que tener o la respuesta que tenemos que tener nosotros por haber recibido esas misericordias de Dios. Entonces, el título de esta predicación es Reconciliados en la Cruz. Y en la cruz pasaron muchas cosas, no solamente que nosotros hemos sido reconciliados con Dios, sino que también nosotros hemos sido reconciliados como humanidad. Hemos sido reconciliados como hombres, como mujeres, como esclavos, como libres, como personas, dirían en los romanos, como bárbaros, como escitas. O sea, el mundo en el que vivimos nosotros está muy polarizado. Siempre ha sido muy polarizado el mundo en donde vivimos. Pero en ese tiempo que fue escrita esta carta, imagínense, ir a cada país significaba un estilo de vida totalmente diferente. Llegabas a un lugar, digamos aquí en la actualidad,
Yo supongo que si vas a México y te mueves a El Salvador, te mueves a Guatemala, a Honduras, a cualquiera de esos países, es casi lo mismo, digamos, ¿no? Pero en ese punto, tú te movías de Grecia a Roma, era una vida totalmente diferente. Te movías de Roma a Judea, era una vida totalmente diferente. De Judea a las regiones más al sur, como por ejemplo Egipto, era una vida totalmente diferente, eran reglas totalmente diferentes. Y entonces en un mundo tan caótico, tan desigual, tan desunido, ahora venía un Salvador a hacer a un nuevo pueblo de todos aquellos que eran tan diferentes, a venir a ser uno que fueran tan iguales porque tenían una sola cosa en común, a un Cristo, un Salvador. Bueno, empecemos desde el versículo 1, vamos a leer, dice, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Y esta era la condición de todos nosotros. Hay una cosa, ¿no? Cuando el apóstol Pablo habla acerca del pecado, no dice todos cometemos pecados. El apóstol Pablo dice todos somos pecadores. Somos una máquina o un centro de pecado constante. No es que a veces cometemos errores, sino es que lo vamos a seguir cometiendo por quienes somos nosotros, por lo que fuimos en otro tiempo. Y entonces, si lo vemos de esta manera solamente en estos versículos, ¿qué esperanza teníamos nosotros de salir de ese sistema del mundo? Ninguna. Por nosotros mismos ni había el deseo, ni había el ánimo, ni había la intención de salir de ese estado. No había ninguna. Pero así como hace tiempo hablábamos del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo hizo de su vida un desastre, pero el padre, venía en un versículo, pero el padre estaba dispuesto a reconciliar a su hijo, estaba esperando a su hijo. No había una de las decisiones que su hijo habían cometido, no estaban estorbando lo que el corazón del padre quería hacer a favor de su hijo. Y por eso en el versículo 4 dice otra vez la palabra, pero Dios. O sea, esto ya no tiene que ver contigo, conmigo y lo que vivimos en otro tiempo. Aquí tiene que ver, pero Dios dice, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A veces cuando escuchamos una mala noticia de una persona que cometió un crimen o algo que está sucediendo, una injusticia, a veces queremos clamar a eso a Dios y decir, Dios, ¿por qué no actúas con justicia en este momento y castigas a todos los malos? Hermanos, nosotros no deberíamos anhelar o desear justicia para la humanidad. Porque si deseáramos justicia para la humanidad, nadie quedaría impune. Nadie podría sobrevivir a la justicia de Dios. Nosotros debemos clamar y anhelar la misericordia de Dios sobre las personas. Esa misericordia que es capaz de transformar a la persona más corrupta de este mundo, así como lo hizo con cada uno de nosotros, esa misericordia es la que debemos anhelar. Esa gracia salvadora de Dios que es capaz de abrir el corazón de un pecador para atraer a Cristo a su corazón. Y entonces Jesucristo dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y otra vez vuelve a repetir, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios.
A veces pensamos, yo cuando creí en Cristo o cuando yo acepté a Cristo. No, de aquí nos dice, no es tuyo, tú no aceptaste a Cristo. Dios te aceptó en Cristo. Dios te atrajo a su Hijo. No tú viniste a Él, Él vino a ti. Y con lazos de amor te trajo a su presencia. Y entonces, cuando vemos esta parte de que por gracia sois salvos por medio de la fe, y que la fe es un don de Dios, no es algo espontáneo. No es como que un día nosotros estábamos haciendo alguna actividad y de repente dentro de nosotros surgió el deseo de decir, ay, ahora creo en Cristo o quiero creer en Cristo. No es algo espontáneo ese don que Dios da. Porque dice algo en Romanos capítulo 8, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, esa es la forma en cómo Dios nos da el don de la fe, el exponernos a la palabra de Dios. Cuando estamos expuestos, como en este momento que estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos expuestos a su palabra. Y su palabra, aunque nosotros tal vez no retengamos toda la información que estamos escuchando, pero es a través de su palabra que Dios obra. Predicada con fidelidad, escuchada con atención, es como Dios empieza a obrar en nuestro corazón y empieza a acercarnos a Él a través de su palabra. Es a través de su palabra como conocemos el carácter de Cristo, las obras de Cristo, el amor y la misericordia de Cristo. Es a través de su palabra de cómo Él va mostrándonos un camino nuevo, unos pasos nuevos a seguir, una vida nueva que vivir. Nos empieza a acercar a Él a través de su palabra. Pero dice también en Romanos capítulo 8 acerca de las personas que no han escuchado, pero ¿cómo van a oír la palabra si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no han sido enviados? Dice, ¿no? En el campo misionero, ¿no? O también nosotros con las personas a las que escribimos el nombre en este lugar, en esta urna. La palabra de Dios ha sido predicada no por un pastor en un púlpito, sino por ustedes en el lugar en el que ustedes, no sé si son compañeros de trabajo, amigos, familiares, pero aquí están personas a las que ustedes quieren que venga aquí, pero si no hay quien les predique, ¿cómo van a recibir el don de la fe? Entonces, al igual dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Dios a nadie le debe nada, a ninguno de nosotros le debe nada, como que dijo, ay, Iván hizo tal cosa, le debo la salvación. A mí no hay nada que yo amerite o tenga, o aún sobre todo, hay tantas cosas que necesito cambiar en mi vida que digo, no lo merezco, pero ese es el sentir de Dios cuando nos dice que por gracia nos ha dado la salvación. No es por algo que yo merezca, sino porque a Él le ha placido hacerlo. Entonces, hay una cosa que se nos debe quedar claro. Entonces, ¿por qué si dice la palabra que la salvación es por obras? ¿Por qué nos mencionan que debemos hacer buenas acciones y buenas obras? Entonces, ¿yo podría vivir sin hacer buenas obras y buenas acciones y aún así ser salvo? Porque aquí dice que no es por obras la salvación. O sea, por ejemplo, ¿no? El hecho de no asistir a la iglesia, porque no es por obras la salvación. O el no ayudar a mis padres si tienen alguna enfermedad, y aunque la palabra diga que debo apoyarlos a ellos, honrar a mis padres, entonces si no los honro, de todas maneras no va a pasar nada. O el no proveer para mi casa, no va a pasar nada porque la salvación no la voy a perder. Fíjense lo que dice el siguiente versículo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Las obras no nos salvan, pero las obras son una muestra de que vivimos en la salvación de Dios. Si no hay obras en nosotros, decimos que tenemos fe y no hay buenas obras en nosotros, o no se puede mostrar que estamos poniendo en práctica las palabras de Cristo, entonces debemos dudar si nuestra fe es auténtica o no. Porque nuestra fe nos va a hacer actuar. Nuestra fe nos va a poner en movimiento, porque eso es lo que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. El vivir a través de esas obras. Y no es como ahora decir, bueno, aquí dice que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y empezar a pensar, pero ¿cuáles son esas buenas obras? Su palabra. Su palabra, ahí están esas buenas obras, esas buenas acciones en las cuales nosotros debemos esforzarnos por cumplir sus mandamientos. Porque el que me ama, dice Jesucristo, mis mandamientos guardará, o mi palabra guardará. O sea, y no es que guardará de que las va a agarrar y las va a poner en el cajón, o las va a poner sino la palabra guardar significa una persona que va a resguardarlas, cuidarlas, atesorarlas, una persona que va a involucrarse en esas palabras, ¿no? Ahora sí, vamos a ir al capítulo 11. Ahora, viendo esto, el versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. El segundo punto, el primer punto era salvos por gracia. El segundo punto que quiero tocar es unidos en un mundo dividido. Unidos en un mundo dividido. Y aquí dice en el versículo 11, y aquí es donde nos vamos a extender un poquito más. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición que cada uno de nosotros estábamos por no ser parte del pueblo de Israel. Imagínense este golpe tan grande para las personas que vivieron en ese tiempo en Jerusalén, cuando empezaron los cristianos a crecer en número. Cuando tú desde pequeño habías escuchado de que tú eras el pueblo especial de Dios, y de repente llega un grupo de personas que dicen, oye, ahora ellos dicen que son el real pueblo especial de Dios y aceptan gentiles con ellos, aceptan samaritanos con ellos. Mira, les voy a explicar un poco nada más cómo era el panorama de los cristianos en el primer siglo. Cuando tú ibas a Grecia, para los griegos la educación era primordial, ¿no? O sea, las grandes, como podríamos decir en este tiempo, universidades estaban en los territorios de los griegos. Ellos, la filosofía, las letras, el estudio era lo más importante, tanto que para ellos cualquier persona que no fuera griego era un bárbaro, un salvaje. Aunque tú tuvieras algún tipo de educación o un tipo de negocio en cualquier país, si no eras griego, eras un bárbaro. Y así te trataban ellos. Eran muy hostiles las personas con sus territorios. Pero ibas a Roma, a cualquier país o provincia de Roma, ellos se creían, como ellos eran el imperio dominante, para ellos podías verte a ti que ibas caminando y te iban a decir, oye tú, lleva mis cosas. De aquí fuiste por el mandado y todo, ahora tú cárgalo y lleva mis cosas. Y si te oponías y decías no, ellos podían llamar a un soldado para que el soldado te obligara a llevar sus cosas, porque ellos eran los dominantes. Ellos nunca se iban a sobajar por nadie que no fuera del imperio romano. Ellos como dicen, ¿no? Ellos te veían por encima del hombro. Ya, cualquier persona que no fuera de su imperio, ellos se sentían superiores a cualquiera de ellos. Llegabas a Israel
a Jerusalén. Y querías ir a adorar a Dios. Y había un patio que se llamaba el patio de los gentiles. Llegabas al patio de los gentiles y hasta ahí era el único lugar donde podías estar. No podías avanzar un paso más adelante de ese lugar, porque había un muro que separaba el patio de los gentiles con los atrios del templo. Y ese muro de los gentiles tenía una inscripción, y esa inscripción decía en pocas palabras que cualquier gentil que sobrepasara ese muro iba a ser ejecutado. ¿Por qué? Porque los gentiles eran considerados inmundos. Cualquiera de nosotros iba a ser considerado inmundo. Por eso un judío no podía entrar a la casa de un gentil, porque se consideraba una persona inmunda si entraba a la casa de un gentil, a cualquier asunto. Por eso ellos siempre se quedaban a las afueras de la casa de un gentil. E imagínense que un gentil, como ellos consideraban inmundo, entrara a un lugar santo. Si entraba a un lugar santo una persona considerada inmunda, en ese momento contaminaba el templo. Entonces por eso es que ellos decían, ellos no pueden entrar hasta acá. Y entonces los gentiles tenían que quedarse en compañía de los bueyes, de los cambistas, de las ovejas para el sacrificio, porque era el mercado, el lugar en donde ellos, el atrio de los gentiles era un lugar en donde se llevaba a cambio la compra y venta de objetos. Es el lugar en donde Jesús Cristo llegó y limpió y volteó la mesa de los cambistas y todo, porque eso ya lo habían transformado en un mercado, por la poca importancia que ellos tenían acerca de ese atrio. Aunque ese lugar era un lugar en donde Dios había establecido para que los gentiles llegaran y lo conocieran, ahora ellos lo habían vuelto como una muralla para decirles lo viles que les parecían a sus propios ojos y no querían nada con ellos. Y no nos vamos muy lejos. Bueno, voy a decir esto, pero no quiero que piensen que yo soy antisemita o tengo algo en contra de los judíos o nada de eso, sino es una realidad. Hoy los judíos ortodoxos se consideran ellos como los más rectos en cuanto a la ley actualmente. Entonces, uno piensa que si estamos aquí y apoyamos a Israel y todo eso, estamos pensando en estas personas, ellos no quieren nada con nosotros. Nada con nosotros. Una japonesa en las protestas de los palestinos fue a defender, en Japón estuvo defendiendo a los judíos. Entonces, esta japonesa empezó a hablar con los que estaban como pro-Palestina, hablando mal de Israel y todo. Ella empezó a defenderlos y todo. Y entonces ella fue a un viaje a Israel. Entonces, cuando llegó a Israel, se juntó con los judíos ortodoxos. ¿Qué creen que le hicieron? La escupieron, la empujaron. Y ella sorprendida decía, pero ella tenía en su corazón el estar apoyando a Israel y todo. Pero para los ortodoxos no, porque somos gentiles. Somos inmundos, ajenos al pacto de la promesa de Dios con el pueblo de Israel. Por eso les digo, no quiero sonar así, pero nosotros oramos por el pueblo de Israel para que se arrepientan y reconozcan a Cristo. Porque mientras no acepten a Cristo, cualquier religión que no acepte a Cristo están alejados de Dios y de la promesa real, verdadera. Pedimos y sabemos que en el libro de Apocalipsis habla de cómo Dios va a traer a ellos, como eso de los 144,000, esa promesa que habla de las tribus de Israel, cómo va a ser restaurada y la importancia que tiene. Pero no debemos olvidarnos de esto, orar por el pueblo de Israel, para su arrepentimiento, para que reconozcan a Cristo, para que Él los salve de igual manera. Entonces todos nosotros que estamos en un mundo globalizado actualmente, estamos en un mundo globalizado, o sea, las redes sociales nos conectan con todo el mundo. Y tú ves
alguna actividad que hacen, un video que suben de cualquier país, y tú abres los comentarios y empiezan las críticas, las burlas, las comparaciones y todo, ¿no? O sea, en vez de volverse un lugar en donde se enriquezca la cultura de todos los lugares, en vez de eso se vuelve un ring en donde se empiezan a combatir país con país, derechas con izquierdas, rojos con azules, occidentales con orientales, norte con sur, todo tiene que ser pleito, todo tiene que ser contienda. Y nosotros como creyentes no debemos involucrarnos en ese tipo de contiendas. No tenemos que hacer comparaciones, no tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Inmiscuirnos en pleitos, ser parte de eso. Porque cuando vemos esta parte, ¿no? Cómo la división, cómo este mundo está dividido, nosotros como iglesia no podemos estar divididos. Nosotros como iglesia no podemos ser parte de una división en que digan, miren, de aquí se van a sentar, del lado izquierdo se van a sentar los hermanos del Caribe, del lado derecho los hermanos ¿cómo se llama? De Centroamérica, y del lado derecho los de Sudamérica, ¿no? O sea, los del más al sur. No podemos poner una división así, y mucho peor, no podemos tener esa división en nuestro propio corazón, de que empezamos a sentir algo solamente por algo que se escucha en nuestro país, un pleito que se escucha, que la pasión futbolera la traigamos aquí, ¿no? O sea, cuando ya el pleito de que tal equipo de tal país contra tal país, ahora lo traigamos a la iglesia. No es así. Entonces, imagínense eso, cómo todos estos hombres en Grecia, en Roma, en Israel, que ellos sentían su nacionalismo, al mil sentían su nacionalismo, y de repente empezar a ver a un grupo de personas, hombres, mujeres, pobres, ricos, judíos, gentiles, romanos, griegos, bárbaros, escitas, en un mismo lugar, teniendo todas las cosas en común, amándose incondicionalmente, teniendo a un Salvador, a un Cristo. Y ellos empezaban a ver con recelo todo esto, pero también empezaban a ser cautivados por la unidad de la iglesia. Jesucristo no vino a hacer una división, sino vino a traer a todos a un mismo cuerpo, a Él mismo. Por eso leíamos hace rato en el versículo 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó, no aparte, dice, juntamente con Él nos resucitó, y juntamente con Él nos hizo sentar en esos tronos celestiales. Estamos unidos a Él todos nosotros. Esas divisiones, esos problemas, esos pleitos que están atados a este mundo, ya no están atados a nosotros. Hoy recibimos a cualquier persona, sin importar condición social, cultural, porque también sabemos que hay muchas personas que apenas están aprendiendo la palabra, y todos son bienvenidos, porque todos estamos creciendo y todos nos necesitamos como cuerpo de Cristo. Les voy a contar una historia de manera rápida. Ustedes lo pueden ver si quieren anotarlo. Hay un documental y un video aparte en YouTube que se llama El Hijo de la Paz. Ese video ustedes lo pueden encontrar en YouTube, está gratis, es una película ya antigua, pero habla acerca de unos misioneros que en 1960 fueron a lo que es Nueva Guinea. En este caso, ellos fueron al territorio de los Sawi. Los territorios de los Sawi son las personas que viven en los pantanos de Nueva Guinea, o sea, rodeado de ríos, juncos y todo esto, ¿no? Estas personas literalmente vivieron atrapadas en el tiempo, solamente usan herramientas de piedra y hueso. Eran personas que pues vienen vestidas con taparrabos o semidesnudos. Su medio de transporte son las canoas,
pero canoas que están hechas de corteza de tronco, o sea, no son cosas, son cosas tan rústicas, tan antiguas que parecería que fueron atrapados en el tiempo, les digo, ¿no? Entonces ellos, cuando llegaron a ese lugar, era una pareja de misioneros canadienses con un bebé de apenas 7 meses. Llegaron hasta esa aldea a vivir con ellos, en la aldea de Camur. Entonces, la región es de los Sawi, la aldea de los Camur. Cuando ellos llegaron, ellos no lo sabían, pero esta aldea tenía una guerra con otra aldea, por lo que había sucedido meses atrás. ¿Qué sucedió? Uno de los guerreros de otra aldea fue rodeado por guerreros Sawi, de los de la aldea de Camur, y cuando fue rodeado por ellos, dice que él temió por su vida, pero los guerreros de Camur le empezaron a decir: nosotros queremos que tú seas el que va a tener contacto entre nuestras aldeas para llevarnos a la paz, ¿no? Este hombre estaba sorprendido y temeroso y le decía: pero ¿qué me vas a dar tú para saber que vas a cumplir el pacto, ¿no?, que estamos haciendo? Entonces dice que él se cortó un pedazo de su cabello y se lo dio como señal. Dice: te estoy dando algo que es parte de mí para que lo muestres y veas que todo esto es en son de paz. Este hombre fue a su aldea y todos sorprendidos de que había hecho contacto con ellos y no le habían hecho nada. Entonces las personas en su aldea le empezaron a decir que ya no fuera, que había tenido suerte de estar con vida. Pero entonces él dijo: voy, y empezó a ir. Y llegaba ahí, le daban banquetes, lo trataban bien, regresaba a su aldea, le contaba todo lo que ellos lo que le habían enseñado, le habían dado y todo. Y seguía yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y se había tornado una amistad muy grande, dice. Y entonces un día le celebraron un banquete con todo el ejército de la aldea de Camur. Cuando llegaron al banquete, lo que él no se dio cuenta es cuando todos los guerreros de Camur ya estaban levantados y con un hacha de hueso le rompieron el cráneo. Pero antes de eso le dijeron: te cebamos con amistad, te cebamos con amistad. Y ahora lo habían matado. Los Sawi de Camur tenían como una de las virtudes más grandes la traición. Ellos desde el primer día lo podían haber matado. Como mataron a muchos, lo habían podido matar desde el primer día. Pero ellos, al amar tanto la traición, no disfrutarían tanto la comida si no fuera porque le hicieron creer a él que eran sus amigos. Tanto tiempo, tantas oportunidades. Dice que después de que le rompieron el cráneo, se comieron su cerebro. Su mandíbula la usaron para un collar para una mujer y su carne fue comida en un ritual, porque esa aldea eran caníbales. Por eso los aldeanos, cuando le dijeron a este hombre que ya no fuera, que había tenido suerte de haber sobrevivido, era por eso. Esta era una aldea violenta. A partir de ahí empezó una guerra, pero en ese pueblo, en esa aldea, es donde llegaron estos dos misioneros. Cuando llegaron ellos, dice que rápidamente ellos no sabían el idioma, porque no hay diccionarios, no había nadie que haya escrito el idioma de estas personas. Ellos llegaron y empezaron a aprender el idioma. Y una forma en como las personas no atacaron a ellos ni les hicieron nada es porque la mujer era enfermera. Entonces todos empezaban a llegar y ella empezó a curar a los niños, a las mujeres. El Señor llevó herramientas de metal, lo que les ayudó muchísimo a estas personas a construir sus chozas. Entonces estaban beneficiándose y estaban siendo protegidos por esto. Pero la guerra estalló. Y cuando la guerra estalló, ellos empezaron por meses, empezaron a curar a los heridos de esta guerra. Pero les dijeron a un punto, dice: si esta guerra no termina, si no hacen la paz, nosotros nos vamos a tener que ir de aquí. El jefe de la aldea le dijo a ellos:
llamó a todas las personas y llamó a la otra aldea en que estaban en guerra, y entonces dijeron, vamos a hacer un pacto de paz. Pero las palabras de una persona que tiene como traición la mayor de las virtudes, ¿cómo vamos a creer en sus palabras? ¿De qué manera vamos a creer en una persona que la mentira es algo que a él agrada? Por eso, cuando los misioneros aprendieron un poco el idioma y pudieron predicarles el evangelio, adivinen quién fue el héroe para ellos. Cuando ellos le hablaron de Jesús y la traición de Judas, Judas se levantó como el héroe para ellos. Y entonces en ese momento ellos sentían angustia. Dice, pero ¿de qué manera tú le puedes demostrar a estas personas de que Cristo era el héroe, no Judas? Entonces dice que cuando fue el tiempo del pacto, el jefe de la aldea de Camur tomó a su único hijo, a un niño pequeño, y todos los guerreros de la aldea pusieron sus manos en el niño. Y entonces fue al jefe de la otra aldea y le dio a su hijo. Entonces el pacto era que mientras ese niño viviera, para protegerlo, mientras ese niño viviera, iba a haber paz entre ambos pueblos. Entonces el otro jefe de la aldea tomó al niño, y después que todos los guerreros de esa aldea le pusieron la mano sobre el niño, entonces el niño fue puesto a la tutela de una mujer, de una joven de esa aldea. Entonces los dos jefes tomaron un arco, ese arco lo pusieron en medio de ellos dos para apretarlos, y una vez que cortaron la cuerda, que ese arco significaba la opresión de la guerra, una vez que ese arco fue cortado, ahora sí, ellos celebraron la paz. Todos estaban felices, todos estaban contentos, menos el jefe, que había perdido a su único hijo. Esa fue la señal que Dios le dio a este misionero para ir y predicarle ahora al jefe. El jefe entendió el mensaje de que Dios envió a su único hijo para traer la paz a nosotros. Cuando este jefe sintió eso, él fue el primer cristiano en esa aldea. Y él fue el primer predicador de esa aldea. 50 años después, en el 2010 aproximadamente, el misionero de 77 años en ese tiempo y sus 3 hijos fueron a esa aldea de nuevo para ver cómo estaban. Todos se sorprendían porque pensaban que muchas personas habían fallecido de enfermedades, de vejez y todo, y encontraron a niños. Bueno, en ese tiempo eran niños, pero ahora ya eran adultos con los que ellos convivían cuando eran niños, y ahora empezaron a ver cómo de ese lugar se hizo la más grande iglesia en esa aldea, se hizo la más grande iglesia, y de esa iglesia se esparcieron por todas las aldeas alrededor. Ese día les invitaron a bautizar a las personas que se habían convertido. Hicieron grupos, 15 grupos de 25 personas en ese día para bautizar, 375 personas bautizadas. Todos ellos, no crean que es una ciudad, que aunque ya pasaron 50 años, es una ciudad actual, no, es una aldea. Pero es una aldea donde Cristo ha unido a las personas. Y dice, en Efesios capítulo 2, dice, en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No dice Jesucristo trajo la paz o Jesucristo nos dio la paz. Dice Jesús es la paz. Cuando tú tengas una enemistad con alguien, cuando tú tengas un rencor con alguien, cuando haya algo, una agresión, lo que sea que haya pasado, acuérdate de eso. Jesús es nuestra paz.
A veces cuando dejamos que los pleitos, los conflictos crezcan, es porque nos estamos mirando a nosotros. Nuestro interés, nuestro deseo, nuestra, ¿cómo se llama? Estamos luchando por lo que nos pertenece y se nos ha olvidado de eso. Jesús es mi paz. Y Él me ha hecho uno con mi hermano. Él me ha hecho uno con mi iglesia. Él derribó las paredes, esa pared que ellos habían puesto en el atrio del templo para separarme del lugar santísimo, del lugar santo y del lugar santísimo. Jesucristo derrumbó eso y me dio libre acceso a la entrada de su presencia. Pero no solamente eso. El punto número 3 es: Él es nuestra paz, pero también Él es nuestro pacificador. Él pone paz en mi relación con Dios, pero Él pacifica mi vida para que yo viva en paz con mis hermanos. Entonces dice en el 15: aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados con ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los cielos, de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A veces decimos: vamos a ir al templo, vamos a ir a la iglesia. No, vamos a ir al edificio en donde se reúne el templo y donde se reúne la iglesia. Ustedes son el templo de Dios, piedras vivas edificadas sobre el principal fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de los apóstoles y profetas, ¿cuál es? Es la palabra, las epístolas que estamos leyendo. Ese es el fundamento, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Ellos no hablan, en las epístolas no hablan de otra cosa, sino solamente de nuestro Señor Jesucristo y de cómo hace y cómo sigue haciendo las cosas. Es una palabra viva. No es una anécdota, no es un diario en donde nos dicen: Jesucristo hizo eso, Jesucristo hizo aquello. Es: Jesucristo hace esto, Jesucristo hace aquello. Y en eso nosotros estamos bien fundamentados y firmes. Ahora, hermanos, les quiero decir esto: no te atrevas a levantar murallas que Jesucristo destruyó con su sacrificio. No pongas una muralla en la cual tú dices: puedo ponerle límites a sentir algo por mis hermanos, a convivir con mis hermanos. A veces creemos, más bien el día miércoles, cuando fue nuestro servicio de acción de gracias, algo decía el pastor que también yo lo siento de esa manera. Es muy bonito estar con nuestra familia, pero es muy especial estar con la iglesia. Estar reunidos como iglesia es algo muy especial. Porque sí, nuestra reunión con nuestra familia son personas que amamos, son personas que disfrutamos estar con ellos, que crecimos con ellos. Pero esa unión que Dios ha puesto en nosotros como iglesia es algo que el hombre no puede hacer. Es el amor que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Hoy, en verdad, hermanos, yo deseo que así como estamos anhelando que estas personas lleguen, que estas personas estén aquí, pero que encuentren una iglesia unida, una iglesia que no murmura, que no habla mal de los demás, una iglesia que ha aprendido a tener la paz de Dios en su corazón, a Cristo en su corazón.
El tiempo de las guerras, de las divisiones, eso se quedó atrás. Cuando Cristo fue levantado en la cruz, Él nos atrajo a todos nosotros a Él. Cada vez que veas un problema, vuélvete a aquella persona que trae la paz a ese problema. Jesucristo decía, si tú ves que hay una persona, ¿cómo se llama? Si tú dice, ¿no? Cuando habla acerca de las ofrendas, si tú vienes al altar, dice, y vas a dejar tu ofrenda, y te acuerdas que una persona tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con esa persona, y luego ven y deja tu ofrenda. Pero fíjense lo que dice, no dice, si tú tienes algo con otra persona. Dice, si tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. O sea, no se trata de que tú tienes el problema. Tal vez la otra persona es la que tiene el problema contigo. Tal vez tú no iniciaste el problema, pero tú eres el que tiene que ir a solucionarlo. Tú tienes que dar el primer paso para que reine la paz. Tú tienes que dar el primer paso. Nos gusta pensar de nuestro Señor Jesucristo que Él viene, que Él salva, que Él da, pero también a nosotros nos ha enviado a hacer lo mismo. No que el tiempo solucione las cosas, no que poner las cosas solamente en manos de Dios. Poner las cosas en manos de Dios también es actuar como Dios actuaría en este mundo. Pues les doy muchas gracias, hermanos, por haber escuchado, y yo les pido, les sigo pidiendo, ¿no?, que sigamos orando por nuestros pastores, nuestros líderes, sigamos pidiendo también por nosotros, para que Dios siga limpiando nuestras vidas y sigamos disfrutando el estar congregados como iglesia. Dios les bendiga, hermanos.